Hoy llevamos la potencia a los pedales. No hace mucho tiempo os hablábamos de la importancia del entrenamiento por vatios y de los tipos de potenciómetros que hay en el mercado. De entre ellos os hablábamos de los de pedal y hoy os traemos en concreto una novedad con una gran relación calidad-precio y con tecnología única en el sector. Se trata de los pedales Favero Assioma, una marca italiana con más de 30 años de experiencia en la electrónica deportiva y con representación en más de 110 países. El gran avance que ha conseguido Favero es la capacidad de medición angular precisa e independizada segundo a segundo. A diferencia de otros más básicos, los datos de Assioma no se ven afectados por errores relacionados con el pedaleo irregular o con el uso de platos ovalados. Esto es porque son capaces de detectar la velocidad angular instantánea real de la pedalada, dándole un grado de error de más menos un 1% en cualquier situación, no solo en pruebas de laboratorio. Es lo que denominan IAV, Instantaneous Angular Velocity. Integran en los pedales un giroscopio de 3 ejes que mide continuamente la velocidad angular y detecta perfectamente nuestras variaciones y puntos muertos al pedalear. Otra de las ventajas de usar potenciómetro en ambos pedales es el equilibrio de la obtención de datos, con el reparto real de ambas piernas, la eficiencia del par que ofrecemos, obtener datos de la uniformidad que tenemos al pedalear, etc. Tienen unas especificaciones muy logradas con un peso total de tan solo 152 gramos por pedal. Un pedal normal de gama alta ronda los 130 gramos, así que para incluir dos potenciómetros, uno por pedal, es un peso extraordinario. Además, el propio cuerpo del pedal no lleva ninguna electrónica, el potenciómetro está en el eje, con lo que podremos hacer el mantenimiento o renovar nuestros pedales o rodamientos al margen del sensor. Y bueno, el sensor también sería reemplazable, por lo que si se os desgasta cualquier parte o os caéis y se os estropea solo un sensor o solo un pedal, no tendréis por qué volver a comprar la pareja. La batería de litio recargable está integrada y tiene una autonomía de 50 horas. Y cargar la batería interna es sencillísimo, porque viene un cargador con dos cables y además se conectan de un modo magnético, así de fácil, sin necesidad, por supuesto, de quitarlos de la bici. Y además pensaréis, ¿y afecta al factor Q? Pues deciros que tan solo son 1 milímetro más anchos que, por ejemplo, unos pedales Shimano Durace o Ultegra. También su stack height, es decir, la altura que separa la parte superior del pedal con el eje, es muy baja. Comparado con el pedal Ultegra, que no tiene sensor de potencia, la diferencia es de menos de 1 milímetro. El sistema además es impermeable y su comunicación con los dispositivos es mediante Bluetooth y ANPlus, así que todos los ciclocomputadores que tengan uno de estos dos sistemas de comunicación serán compatibles siempre que tengan la función de perfil de potencia. Las calas vienen incluidas y son compatibles con las Look Keo. Y para su calibración, actualizaciones y configuración de los pedales es todo muy sencillo gracias a la app gratuita que han desarrollado. Un factor muy importante será la longitud de vuestra biela, que deberéis introducirla antes de calibrar el sistema. Si no introducís correctamente la longitud de la biela, los datos no serán correctos. Y conectándolo a vuestro ciclocomputador como este Garmin o Wahoo, podréis obtener infinidad de datos como potencia instantánea, potencia máxima, equilibrio de potencia entre piernas real, potencia normalizada, índice de variabilidad, par, zonas de entrenamiento, efectividad del par de tensión y otras dinámicas de pedaleo que nos ayudarán a que nuestra actividad sobre la bici sea cada vez más eficiente y efectiva. Aquí tenéis una muy buena opción, muy completa y de gran calidad para entrar en el mundo de los vatios. Y os podemos asegurar que una vez que entréis, no hay vuelta atrás. Y en Mammut os ofrecemos la opción del Assioma Duo con dos sensores, un sensor en cada pedal, y el Assioma 1 con sensor en un solo pedal, que luego podréis actualizar comprando el otro pedal y conseguir el Duo. Y nada más, muchas gracias por escucharnos y como casi siempre nos despedimos con una sonrisa. ¿Y tú a qué te dedicas? Dice, soy bromista. Dice, anda, ¿te dedicas al humor? Dice, no, obtengo bromo elemental a partir de bromuro potásico. Dice, perdón. Dice, no, es broma. Nos vemos en el próximo vídeo, os esperamos.